Antes hay una situación que de lo que habíamos programado vamos a tener otra pequeña variación, probablemente buena para ustedes, van a tener probablemente una semana libre, pero Ya ves. yo les había dicho que la semana 7 íbamos a hacer una práctica conjunta de las dos cosas. Ahorita esa actividad se mantiene, pero en esa misma semana vamos a tener que dar el último parcial de ustedes, el proceso parcial, o sea, lo que corresponde 8, 9, o sea, vamos a tener 2 semanas libres. o sea, la próxima 2 semana. semanas, sí. De la semana 8, nosotros estamos solicitando el permiso porque se va a realizar el curso latinoamericano de patología, entonces vamos a asistir al curso latinoamericano de patología y vamos a ir las semanas 8 y la 9. Ah, nosotros. Entonces, bueno, hay dos opciones, pero yo manejo con más seguridad la que sí va a depender completamente de mí. Es decir, si nos autorizan el examen que les tomen otras personas, pues ustedes darían el proceso parcial en la semana 8. Ah, no, está bien. Y la próxima semana se hacemos la hora y media de práctica completa. Si no es así, obviamente que es lo más probable, porque ya eso sí estaría bajo el control de, en este caso, de mí completamente. Obviamente vamos a revisar placas, porque sí es importante que revisen, aunque sea así, rápidamente las placas y luego la evaluación. Igualmente la evaluación más o menos está calculado para, como todas las Esto sí me evaluaciones, sirve para 20 a 25 minutos como máximo. Entonces, dentro del tiempo que tenemos, vamos a solicitar los microscopios para que ustedes puedan hacer la parte que corresponde a la práctica, ¿ya? Entonces, hoy vamos a revisar el aparato de reproducción femenino. Igual les voy a pedir por favor toda su colaboración porque toca ir rápido, como tenemos que ver todo. Entonces, obviamente, cualquier duda, cualquier inquietud que surja en el transcurso, pues, obviamente me preguntan cualquier cosa. Vamos a revisar. Lo que sí, pues, les voy a pedir, porfa, voy a tratar de atender ahí, porque me olvidé mi apuntador y no puedo pasar las diapositivas. Por favor, muchas gracias. Entonces, en lo que respecta al aparato reproductor femenino, igualmente vamos a revisar, como hicimos en el aparato reproductor masculino, inicialmente unos conceptos o nociones generales. Cuando hablamos de genitales internos, ¿a qué estamos haciendo referencia? Clítoris vaginal, útero. Exacto, ¿no es cierto? Aunque suene un poco redundante, genitales internos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las trompas, los ovarios, el útero, en sus porciones, la vagina. Y cuando hablamos de genitales externos, obviamente hacemos referencia a lo que corresponde a la vulva, que incluye labios menores, el vestíbulo vaginal, el clítoris, los orificios tanto vaginal como el orificio uretral. Entonces, estas son las dos, digamos, generalidades, ¿no? Genitales internos, genitales externos. Lo otro que es importante para iniciar es el hecho de que ustedes ya conocen, probablemente de mejor manera, que todos estos cambios histológicos que vamos a aprender, estos cambios que vamos a ver, tienen que ver, obviamente, con cambios cíclicos que surgen desde la pubertad hasta la menopausia. Es decir, que tienen que ver con toda la regulación hormonal que sucede en relación al eje hipotálamo hipofisario, con lo que tiene que ver con producción, obviamente, o estimulación estrogénica y progestacional. Entonces, empezamos con el ovario. Como ustedes ven aquí, el ovario se describe como una forma de nuez. Ahí tienen ustedes las medidas referenciales, sus órganos o sus ligamentos. Tenemos el ligamento ovárico en relación, obviamente, a la pared uterina, el ligamento suspensorio del ovario, que lo relaciona más bien con la trompa, y obviamente el mesosalpinx, que es hacia la parte posterior, que son los elementos, como dice ahí, de sostén o de suspensión del ovario, que se caracteriza obviamente por tener esta estructura y, como ustedes pueden ver en este esquema, también por la presencia de estas lobulaciones o irregularidades en su superficie externa,
que se explican por el hecho de que, obviamente, cuando ya tiene su función en vida reproductiva desde la pubertad hasta la menopausia, ¿qué es lo que sucede cada vez en el ovario? Se producen las ovulaciones, ¿no es cierto? Y con cada ovulación, obviamente, se produce una ruptura de la superficie del ovario para permitir, obviamente, la salida del óvulo, y eso hace que se generen estas irregularidades o estas, entre comillas, cicatrices que se van produciendo y hacen que externamente nosotros o macroscópicamente le veamos así a la superficie del ovario. Pasa de forma. Entonces, ya desde el punto de vista del anterior, una menos. Entonces, desde el punto de vista histológico, como en la mayoría de los órganos que revisamos, nosotros vamos a ver desde la parte externa hacia la parte interna. Entonces tenemos dos zonas importantes. En primera instancia, lo que corresponde a la corteza, y hacia la parte central, la médula, que no se está viendo en esta fotografía histológica. Como ven ustedes ahí, la médula está constituida por tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿no? Tejido conectivo laxo vascularizado. Y en la parte cortical es donde nos vamos a centrar nosotros un poquito más, porque es ahí en donde vamos a encontrar todas las fases del desarrollo folicular. Entonces, haciendo una analogía con el aparato reproductor masculino, lo que veíamos en el túbulo seminífero, aquí lo que vamos a ver obviamente en la corteza del ovario es todos los estadios del desarrollo folicular. Entonces vamos a reconocer folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, el folículo de Degrave o folículo maduro, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, y obviamente cómo está estructurado cada uno de estos. Entonces, desde las generalidades, tenemos que recordar entonces que tenemos dos porciones grandes, la corteza y la médula. En la corteza vamos a describir a los folículos. Y hacia la parte externa, hacia la parte más externa, igual tenemos el recubrimiento que se denomina epitelio germinativo, que esta denominación es, digamos, histórica, puesto que se creía que obviamente de este epitelio es de donde se originaban los primeros estadios, digamos así, del desarrollo folicular. Hoy se sabe que no, que las células germinales primordiales, las mismas células germinales primordiales que salen del saco vitelino, como vimos en el reproductor masculino, son las mismas que obviamente van a dar origen en el desarrollo del aparato reproductor femenino a estas células. Por lo tanto, esto de aquí simplemente constituye un recubrimiento que es un mesotelio, es decir, es un epitelio plano simple de recubrimiento. Y hacia la parte interna de este mesotelio tenemos una túnica fibrosa que se llama túnica albúgina. Y luego, obviamente, vienen ya tenemos la presencia de los folículos. Entonces, como ustedes ven, la primera idea, antes de empezar a describirlos a cada uno de ellos, ustedes pueden ver que tenemos estas estructuras redondeadas. Aquí se puede ver el núcleo y este es el citoplasma, el núcleo y el citoplasma. Entonces aquí ustedes ven diferentes, en este caso inicialmente tamaños de folículos. Se pueden ver hacia esta parte, unos más pequeños, más apelotonados, y hacia la parte, digamos, más interna ya vemos unos más grandes. Entonces, obviamente cada uno de estos va a corresponder a los diferentes momentos del desarrollo folicular que van a estar estimulados por los estrógenos. Sí, entonces vamos a ir viéndoles a cada uno de ellos. Y obviamente lo que está en medio de los folículos, ¿a qué parte corresponde? Al estroma, ¿cierto? La parte que no son folículos corresponde al estroma ovárico, ¿sí? Es decir, todo lo que ustedes ven en medio de estas estructuras redondeadas corresponde al estroma ovárico, que es un estroma fuso celular, es decir, de células alargadas, compactas, que más bien tienen una coloración basófila, ¿no? Que tienden a verse basófilos por lo que están apelotonadas, están más compactas, y obviamente lo que vemos con mayor claridad son sus núcleos. Pásale. Entonces, esto es lo que vamos a ver histológicamente, o vamos a reconocer en la hematoxilina eosina desde el punto de vista morfológico microscópico. Vamos a reconocer el ciclo ovárico. Entonces,
Como les decía, obviamente tenemos una fase, que es la fase estrogénica igualmente aquí, y luego se produce la ovulación, y luego entramos en la fase progestacional, ¿cierto? O estimulada por la progesterona, en donde lo que se va a formar son el cuerpo lúteo, en una primera instancia hemorrágico, luego un cuerpo lúteo ya linizado, y luego finalmente el cuerpo albicans, ¿no? Entonces esta parte final. Y obviamente acá en la parte superior están viendo, nuevamente redundamos un poquito lo que les expliqué antes, ¿no? Folículos primordiales, vamos a ir viendo folículos primarios, secundarios, el folículo maduro y obviamente hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos a reconocer porque de ahí ya se produce la ovulación. Pasa. Entonces, regrésate por favor, perdón. Entonces ahí ustedes tienen, ¿no? Entonces tenemos 3 estadios del desarrollo folicular, de manera general. Tenemos entonces folículo primordial, folículos en desarrollo que se clasifican en primarios y secundarios, y el folículo maduro o de grano. Ahí termina el desarrollo folicular. Obviamente los siguientes, el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, son la fase degenerativa de estos folículos ováricos, es decir, cuando no hubo fecundación, obviamente no hubo embarazo, no hubo gestación, entonces lógicamente viene este proceso de degeneración de lo que fue, o lo que fue el folículo ovárico. Pásale por favor. Entonces es esto de lo que ustedes obviamente en sus otras asignaturas probablemente van a hablar con mucho mayor detalle, pero es esto lo que explica los cambios histopatológicos, los cambios funcionales, todo lo que tiene que ver con la fase folicular y la fase lútea. Los cambios más representativos de los que nosotros vamos a enfatizar obviamente son los cambios a nivel ovárico, que son del desarrollo folicular, y los cambios que se producen a nivel endometrial con las fases progestacional y estrogénica, ¿sí? En términos generales, en términos así bien generales, ¿qué acción tienen los estrógenos? Crecimiento, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en términos así generales los estrógenos tienen una función justamente de proliferación, ¿sí? Tanto a nivel ovárico como endometrial, es decir, van a hacer que crezcan, ¿sí? Que prolifere. Mientras que la progesterona, ¿qué hace? Hace que se prepare el útero por si acaso. Exacto, prepara, y estos cambios son de tipo secreto, ¿sí? Es decir, tiene efectos más bien de tipo secreto, que obviamente se manifiestan más, en este caso sí, en el endometrio, porque en el caso de cuando no hay embarazo, obviamente la progesterona lo que va a permitir es justamente la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Pásale, por favor. Entonces vamos a revisar comparando el esquema y obviamente la histología. Tenemos entonces la primera etapa, que lo constituyen los folículos primordiales. Entonces el folículo primordial, a ver, hay una cosa que probablemente se me escapa. Entonces nosotros tenemos los gametos, ¿no es cierto? En el caso masculino eran los espermatozoides, aquí son ovarios. ¿cómo se llama? Óvulo. Ovocito o ovocito. ¿Ya? Entonces esa célula es esta, ¿sí? Es su núcleo y su citoplasma. Es la que se va a desarrollar dentro de estos folículos, ¿ya? Entonces obviamente lo que estamos viendo aquí es la célula, su núcleo, su citoplasma, y el folículo primordial entonces se caracteriza por tener una única capa de células foliculares, que en esta etapa son células planas, ¿sí? Se caracterizan por ser células planas, y obviamente por debajo en esta línea rojita tienen ustedes la membrana basal, y por detrás están las células del estroma, que como les habíamos mencionado son células alargadas, son células fusiformes con los núcleos igualmente alargados. Miren, estas células son alargadas que terminan con los extremos ausados. Esas son las células estromales que están en medio de los folículos. Entonces, histológicamente ustedes están viendo ese aspecto. Aquí tienen el núcleo, esto corresponde todo lo rosado que está en la mitad es el citoplasma, y obviamente esta es la única capa de células foliculares que caracterizan a los folículos primordiales, y obviamente estos están en mayor cantidad
y por eso se ven formando estos grupos apelotonaditos o más compactos. Todos estos que están viendo aquí son folículos primordiales. Sí, la otra característica, como ustedes pueden ver, es que el núcleo se ubica, o el núcleo es excéntrico, ¿sí? Generalmente, como se puede ver en el esquema que le colocan al núcleo, no está en pleno centro, sino obviamente está desplazado un poquito dentro del citoplasma. Esta es la característica de los folículos primordiales. Pásenle, por favor. Luego avanzamos y tenemos los folículos primarios. Entonces, ustedes, de manera general, una de las cosas que tienen que recordar es que esto, al ser un proceso igual progresivo, paulatino, lo que va a ir pasando es que va a ir creciendo. Conforme va avanzando, va a irse haciendo más grande. ¿Sí? Entonces, de manera general, la célula se va a ir haciendo más grande,